Volví a casa después de salir de la cárcel y en cuanto crucé la puerta, mi hijo de 9 años me soltó. ¿Quién eres tú? Me quedé ahí parada, con mis papeles de liberación en la mano, viendo a mi niño con esa sonrisa traviesa que nunca podría confundir. Clayton, mi amor, soy yo. Soy tu mamá. Ya estoy aquí. Se quedó blanco, como si hubiera visto un fantasma. Pero papá dijo que te moriste en la cárcel. ¿Cómo? Eso no tiene sentido. Aquí estoy. Él se fue hacia adentro llorando como si se le fuera la vida. No, mamá está muerta. Fuimos a su funeral. Yo le puse flores a la caja de madera donde estaba. ¿De qué hablas? ¿Qué caja? ¿Qué funeral? Di un paso para acercarme, pero Clayton salió corriendo más adentro gritando. ¡Papá! Mi esposo Carter apareció en el pasillo y al verme, de verdad se le fueron las fuerzas en las piernas. ¿Quién eres tú? Jaló a Clayton para protegerlo detrás de él. Carter, por favor, ¿qué te pasa? Soy yo, Vivian. Acabo de salir de la cárcel. Le extendí mis papeles, pero ni se movió. Vivian murió hace 8 meses. Se le quebraba la voz. Se quitó la vida en la celda. El director de la prisión me llamó personalmente y me dio la carta que dejó. Yo identifiqué el cuerpo. La enterramos. Sentí que se me doblaban las piernas. Eso no puede ser cierto. Te mandé cartas todas las semanas. Te llamé cuando podía. Hace apenas 3 semanas hablamos sobre el cumpleaños de Clayton. Carter negó con la cabeza, despacio. No he recibido nada en 8 meses. Ni llamadas, ni cartas. Desde que... Hizo una pausa. Desde que mi esposa murió. No sé quién eres ni qué clase de broma enferma es esta, pero tienes que irte. ¿Qué broma? Carter, soy tu esposa. Llevamos 12 años casados. Caminó directo al cajón de la cocina. Sacó una carpeta y ahora con manos firmes, como si ya hubiera tomado una decisión, me la mostró. Ahí adentro tenía papeles. Un acta de defunción con mi nombre. Una carta oficial de la prisión diciendo que me había suicidado. Hasta un programa del funeral con mi foto. Este es el acta de defunción de mi esposa, dijo bajito. La firmó el doctor de la prisión. Me quedé viendo esos papeles. Todo parecía tan real. Sellos, firmas, todo. Esto no puede ser. Alguien te está mintiendo. Clayton asomó la cabeza detrás de Carter. Hueles como mamá, me susurró, como su shampoo. Pero Carter se mantuvo firme y jaló a Clayton más cerca de él. Hijo, sé que extrañas a tu mamá, pero ella no es. A veces hay gente mala que se hace pasar por las personas que queremos. La forma en que lo dijo, tan protector y al mismo tiempo tan triste, me hizo sentir que estaba perdiendo la razón. Justo en ese momento apareció una mujer en el pasillo, rubia, como de unos 30, con una panzota de embarazo que ya no se podía ocultar. Fácil, 7 meses. Carter, ¿todo bien? Se acercó y le puso la mano en el brazo. Esta mujer dice que es Vivian, le dijo Carter en voz baja. Los ojos de la rubia se llenaron de sorpresa y lástima. Ay, corazón. Extendió la mano como para tranquilizarme. Lo siento mucho, pero después de que Carter perdió a su esposa, nos conocimos en un grupo de apoyo. Yo también perdí a mi esposo. Sé lo horrible que es todo esto. Luego se volvió hacia Carter. ¿Quieres que llame a la policía? ¿Ya te casaste con otra? Sentí que se me quebraba la voz al ver el anillo en su dedo. Apenas 8 meses y ya vas a tener un bebé con otra persona. Sufrí mucho, pero seguí adelante por Clayton. Cassandra ha sido increíble con él. Cassandra le apretó la mano. Clayton, mi amor, ¿por qué no vas a tu cuarto mientras hablamos? Clayton me miró una vez más y ya le empezaba a entrar la duda. Pero también tiene la voz de mi mamá. Le sonreí como solo nosotros sabíamos. Esa sonrisa que significaba que era hora de hacer hotcakes. Él la reconoció al instante. Cassandra se puso a su altura. Ya sé, mi amor. Los ojitos de Clayton brillaron. ¿Puedo abrazarla? Preguntó con esperanza. No, corazón. Tu mami está en el cielo. ¿Te acuerdas? La semana pasada fuimos a su lugar especial. Yo intenté decir algo, pero ella mandó a Clayton arriba y sacó el celular. Perdón, pero tengo que cuidar a mi familia. Marcó al 911 mientras Carter solo se quedaba parado, como bloqueado. Sí, hay una mujer aquí que dice ser la esposa fallecida de mi esposo. Creo que tiene problemas mentales. Espera, yo ya estaba desesperada. Pregúntame lo que sea, lo que solo nosotros sabríamos. Le supliqué a Carter. Nuestra primera cita fue en ese restaurante chino horrible donde terminaste intoxicado. Clayton nació durante una tormenta de nieve. Carter cambió la expresión, pero Cassandra cortó el momento. Cualquiera puede averiguar eso en redes o preguntando. Señora, entiendo que el dolor hace que la gente haga cosas, pero esto es cruel. La cicatriz en mi panza de la cesárea, insistí. Parece una espada. Carter se puso lívido. ¿Cómo sabes eso? Me levanté tantito la blusa, enseñándole la cicatriz con forma de espada. Carter retrocedió temblando. Dios mío, ¿cómo es posible esto? Cassandra lo tomó del brazo, firme. Carter, las cicatrices se pueden falsificar. No dejes que te manipule. Pude ver que él estaba hecho un lío. Al poco rato llegó la policía. El oficial revisó mis papeles y después el acta de defunción que le dio Carter. Estos papeles de liberación parecen auténticos, dijo el oficial. Y también esta acta de defunción. Déjenme hacer unas llamadas. Se apartó y marcó por teléfono. 5 minutos después volvió. La prisión confirma que Vivian Jennings murió hace 8 meses. Se suicidó. El cuerpo fue entregado a la familia. Me miró con cara de lástima. Señora, no sé quién es usted, pero tiene que irse. Si regresa, la vamos a detener. Mientras me llevaban, oí a Clayton llorando desde la ventana de arriba, pero ella sabía de la cicatriz. Mamá siempre decía que era porque yo era su guerrero. Escuché a Cassandra consolarlo. A veces la gente investiga. Tu papá ha hablado de tu mamá en internet. Lo pueden saber. Pero la manera en que lo dijo me heló la sangre. Algo no cuadraba. Y yo iba a descubrir qué era.
Manejé 2 cuadras, me estacioné detrás de un súper abandonado y me temblaban tanto las manos que apenas pude apagar el coche. Los papeles arrugados por donde el policía los había tomado estaban en mi regazo. Seguía oyendo la voz del oficial diciendo que la prisión había confirmado que yo había muerto hacía 8 meses. Mi celular tenía 3% de batería y no tenía cómo cargarlo. Eché el asiento para atrás y me quedé viendo el techo del coche, tratando de digerir todo lo que acababa de pasar. La cara de Carter al verme se me repetía una y otra vez, como una película que no podía parar. La forma en que me miró, como si fuera una extraña. Cassandra tomándolo del brazo, protegiéndolo como si ya fuera suyo. Clayton llorando en la ventana por la cicatriz. Debí haberme quedado dormida, porque cuando abrí los ojos, ya entraba una luz gris por el parabrisas. Me dolía el cuello por la mala postura y tenía la boca reseca y con un sabor amargo. Revisé el celular, 2% de batería, 6:47 de la mañana. La oficina de registros del condado abría hasta las 8. Arranqué el coche y manejé al centro apretando los papeles de liberación como si se me fueran a escapar. La señora de la oficina era una mujer que se notaba agotada, con los lentes colgando de una cadenita. Le pasé mis papeles por el mostrador, los revisó rápido, luego empezó a teclear en la computadora. De repente se quedó quieta, viendo la pantalla. Luego me miró a mí, luego otra vez a la pantalla. Sin decir nada, levantó el teléfono y presionó un botón. Al ratito llegó un hombre con corbata. Según su gafete era el supervisor. Revisó mis papeles, tecleó algo y levantó las cejas, sorprendido. Señora, aquí dice el sistema que usted falleció hace 8 meses, murmuró. El certificado de defunción lo presentó el Departamento de Correcciones. Sentí cómo se me iba el alma al estómago. Eso no podía ser. Si apenas ayer salí. Estoy aquí, de frente. El supervisor hizo clic varias veces con el mouse. En el registro aparece que Vivian Jennings murió por suicidio bajo custodia. Hay un acta de defunción archivada. Se quedó en silencio un momento. ¿Quiere una copia? Asentí porque no me salían las palabras. Se fue hacia la parte de atrás y regresó con una hoja impresa. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, fecha de muerte de hace 8 meses, la firma del médico de la prisión, un sello oficial del estado que parecía totalmente real. Salí caminando temblando hasta mi coche y me senté en el asiento del conductor, poniendo los 2 documentos uno junto al otro. Los papeles de liberación tenían membrete oficial, firmas, sellos. El acta de defunción también. Los 2 parecían 100% auténticos. Los 2 con sellos del estado. Alguien se había tomado muchas molestias para que todos pensaran que yo estaba muerta, mientras me mantenían viva en prisión. Alguien que tenía acceso a los sistemas y documentos oficiales. Alguien capaz de meter una acta falsa en las bases de datos del gobierno. Tenía que descubrir quién y por qué, pero ni idea por dónde empezar. Recordé que la consejera de la cárcel mencionó un centro de recursos para reingreso ahí en el centro, donde ayudaban a los que salían. No traía casi nada de dinero, tal vez $40 en la cuenta de liberación, y ningún lugar a donde ir. Apunté la dirección en mi celular antes de que muriera la batería y me fui para allá. El centro de reingreso estaba en un edificio viejo de ladrillo con un letrero todo deslavado. Por dentro, una recepcionista levantó la vista apenas entré. Empecé a explicarle mi situación y vi cómo le cambiaba la cara, de interés educado a sorpresa y luego a preocupación. A medio relato levantó el teléfono y marcó. Necesito ponerte en contacto con asistencia legal ya, me dijo. Esto es mucho más grave de lo que normalmente vemos con los reingresos. Necesitas un abogado que sepa de lo penal y de problemas de identidad. Mientras hablaba por teléfono, me señaló una computadora en la esquina. Abrí mi correo antiguo con la contraseña que todavía me acordaba. Sí abrió, pero algo se sentía raro. Vi el historial de inicio de sesión. Hace 8 meses, alguien entró desde una IP que no era mía. Ese mismo día cambiaron la contraseña. Me dejaron fuera justo cuando apareció mi acta de defunción. Alguien se adueñó de mi correo para que no pudiera avisarle a nadie. Volví a la recepción y pedí usar el teléfono. Me lo pasaron y marqué al archivo de la prisión de memoria. Contestó una empleada con voz cansada. Le pregunté por mis registros de correspondencia y llamadas salientes. Me puso en espera. Después de 15 minutos de música de ascensor, regresó. Esos registros solo con solicitud formal por escrito. Tarda entre 4 y 6 semanas. Colgué sintiéndome derrotada. Todo era trámites, esperas, tiempo que yo no tenía. La trabajadora del centro terminó de hablar por teléfono y me sonrió. Asistencia legal te va a llamar. Ya están agendando una cita para ingresarte. Su teléfono sonó 5 minutos después. Me lo pasó y hablé con alguien que me dio cita con una abogada, Halima Ward, en 3 días. 3 días se me hacían eternos cuando no tenía dónde dormir, y mi hijo pensaba que estaba muerta. La trabajadora debió notar mi cara porque hizo otra llamada y me consiguió una cama de emergencia en un albergue por esta noche. Le di las gracias y salí con la dirección anotada en un papelito. Ya en el coche, no podía dejar de pensar en la cara de Clayton cuando me vio. Por un segundo le brillaron los ojos antes de que el miedo se le notara. Me reconoció. Sabía mi olor, mi voz, mi sonrisa. Antes de que Cassandra le llenara la cabeza de otras ideas, él sabía que yo era su mamá. Encontré una libreta vieja en la guantera y empecé a anotar todo lo que me acordaba de nuestra vida juntos. Cómo le hacía hot cakes con forma de dinosaurio, la canción que le cantaba para dormir, el juego en el que fingíamos que sus carritos hablaban, la vez que se rompió el brazo cayéndose del columpio y lo abracé en urgencias, su elefante de peluche favorito, el señor Trompitas, la cicatriz en la rodilla de cuando aprendió a andar en bici. Cosas que solo su verdadera mamá podría saber, cosas que tal vez un día tendría que usar para comprobar quién soy. Fui al albergue con la dirección que me dieron. El edificio se veía viejísimo y maltratado, con la pintura cayéndose y una luz parpadeando en la entrada. Adentro, una señora en recepción buscó mi nombre en una lista y me dio la llave de un casillero y una cobija bien delgada. Los dormitorios eran filas de catres pegados entre sí. Encontré uno vacío junto a la pared del fondo. Guardé las llaves del coche y la libreta en el casillero.
Luego me senté en el catre con mis papeles de liberación sobre las piernas. Mi hoja de inventario decía todo lo que supuestamente traía al salir de la celda. Mi cepillo de dientes, 3 libros, una foto de Clayton de hace 5 años, 2 pares de calcetas, ropa interior y la ropa de la prisión con la que salí. Pero recordaba haber escrito por lo menos 6 cartas a Carter en las semanas antes de mi supuesta muerte. Cartas sobre el cumpleaños de Clayton, sobre cómo contaba los días para salir, sobre cuándo los extrañaba. Ninguna de esas cartas aparecía en el registro de correspondencia que venía con mi hoja de pertenencias. El registro se quedaba hace 8 meses, con una carta a mi hermana. Después, nada. Como si de la noche a la mañana hubiera desaparecido mi forma de comunicarme con el mundo. Me desperté temprano al sonar la alarma de alguien más. 3 catres más allá. Me dolía la espalda por el colchón tan delgado, y me sentía pegajosa de dormir con la misma ropa. Agarré mis cosas del casillero, y me fui antes de que empezara la fila del desayuno. El acta de defunción que me enseñó Carter traía el nombre del panteón y el número del lote, así que anoté la dirección en mi celular, y crucé la ciudad manejando. Cuando llegué, las puertas del panteón estaban abiertas, y seguí el caminito entre las lápidas hasta dar con la sección que buscaba. Me estacioné y caminé despacio por el pasto mojado, leyendo nombres y fechas en las placas, hasta que la encontré. Mi nombre, Vivian Jennings, mi fecha de nacimiento y una fecha de muerte de hace 8 meses. Había flores frescas en un florero de metal junto a la lápida, así que alguien había venido no hace mucho, seguro Carter y Clayton, creyendo que era mi tumba. Me quedé parada ahí, viendo mi propia lápida, sintiendo como si estuviera afuera de mi cuerpo. Esa cosa existía de verdad, alguien pagó por ella, alguien mandó tallar mi nombre en esa piedra, y según esto, mi cuerpo está enterrado justo ahí. Todo se sentía tan extraño que se me puso la piel chinita. Saqué el celular y tomé fotos de todo. La lápida desde varios ángulos, las flores, el número del lote, el nombre de la funeraria grabado abajo. Luego regresé al coche y busqué la dirección de la funeraria, que estaba a 3 cuadras. Fui manejando y me estacioné en su pequeño estacionamiento. El edificio era de ladrillo, con columnas blancas, como queriendo verse elegante, pero más bien ya se veía viejo. Adentro olía a flores y a limpiador de alfombras. Un señor de traje oscuro alzó la vista de su escritorio cuando entré. Le pregunté si podía hablar con la persona que se encargó de los trámites de Vivian Jennings hace 8 meses. Se me quedó viendo medio confundido y preguntó si era familiar. Le solté que yo soy Vivian Jennings y que necesitaba ver el expediente. Su cara se puso blanca y se levantó en friega, diciendo que tenía que llamar al director. Al rato salió un señor mayor, que se presentó como Mick Elliott. Me preguntó de qué iba todo esto, y se notaba que pensaba que yo era alguna loca o una estafadora. Saqué mis papeles de liberación y levanté la muñeca para que viera el brazalete de la prisión, que no me cortaron al salir. Su expresión cambió en un segundo, de a la defensiva a shock total. Me pidió que esperara y se metió a una oficina. Cuando regresó traía una carpeta gruesa. Se sentó enfrente de mí en una sala de juntas chiquita y la abrió con cuidado. Arriba estaba el acta de defunción, firmada por un tal doctor, Jas Finley de la unidad médica de la prisión, y abajo una autorización de traslado con el membrete del Departamento de Correcciones, donde ordenaban a la funeraria recibir el cuerpo y prepararlo para enterrarlo de inmediato. A Mick hasta le temblaban un poco las manos al pasar las hojas. Empezó a explicarme en voz baja lo que pasó hace 8 meses. El cuerpo llegó en una bolsa sellada, con una etiqueta con mi nombre y mi número de prisionera. Los papeles decían que solo ataúd cerrado, sin velorio, por la naturaleza de la muerte. Dijo que eso era raro, pero no imposible en muertes dentro de la cárcel, sobre todo si hubo violencia o algo fuerte. Carter fue a hacer los trámites y firmar, pero nunca vio el cuerpo. La prisión insistió en que el cuerpo permaneciera sellado por cuestiones de salud y seguridad. Mick confesó que eso le incomodó en su momento, porque normalmente pide que un familiar identifique el cuerpo, pero como la documentación estaba tan oficial y completa, siguió el protocolo. Carter eligió el ataúd, aprobó el diseño de la lápida y pagó todo. El entierro fue 3 días después. Estuvieron Carter, Clayton y algunos amigos de Carter. Mick me enseñó fotos del funeral, mi hijo parado junto al ataúd cerrado, tomado de la mano de Carter. Le pregunté si podía sacar copias de todo el expediente. Dudó un poco, viendo los papeles, luego mi cara y el brazalete, y al final dijo que sí, que haría las copias porque algo de todo esto siempre le había sonado extraño. Se llevó la carpeta a la copiadora de la esquina, y yo escuchaba el ruido de la máquina por varios minutos. Regresó con un bonche de papeles y me los pasó por la mesa. La autorización de traslado, el acta de defunción, sus notas de ingreso sobre cómo llegó el cuerpo sellado, la factura que pagó Carter, todo. Le di las gracias y me salí antes de que se arrepintiera de ayudarme. De regreso en el albergue, encontré una mesa libre en la sala común y extendí todos los papeles. Mis papeles de liberación a la izquierda, el acta de defunción y los de la funeraria a la derecha, mi hoja de inventario y el registro de correo detenido al centro. Agarré una pluma y empecé a armar una línea del tiempo en la parte de atrás de un sobre. Hace 8 meses, algo pasó que hizo que mis cartas dejaran de salir. Al mismo tiempo, alguien entró a mi correo desde un lugar desconocido y cambió mi contraseña. Esa misma semana se levantó un acta de defunción firmada por un doctor de la prisión. Días después, un cuerpo sellado fue enviado a la funeraria a mi nombre. Carter recibió la notificación oficial. Hubo un funeral. Mi familia enterró a alguien pensando que era yo. Y todo esto mientras yo seguía viva en mi celda, sin tener idea de que, afuera, creían que estaba muerta. Una trabajadora social que andaba por el albergue se acercó a preguntarme si necesitaba algo. Le expliqué que acababa de salir y que necesitaba solicitar apoyo alimentario y ayuda de emergencia. Sacó unos formularios y me ayudó a llenarlos.
pero en cuanto los mandamos por internet, las dos solicitudes marcaron error. La base de datos estatal decía que yo estaba muerta. La trabajadora intentó llamar a la oficina de beneficios, pero la mandaron de un lado a otro hasta que se rindió. Me dijo que primero tenía que arreglar mi estatus legal antes de que cualquier apoyo pudiera pasar. Igual me fue con la credencial de la biblioteca para usar las compus. La bibliotecaria tecleó mi nombre y número de seguro social. Frunció el ceño viendo la pantalla y me avisó que no podía darme credencial porque salgo como fallecida en los registros estatales. Cualquier oficina que tocaba me trataba como si fuera un fantasma. Esa noche, la segunda en el albergue, escribí una carta larguísima a Carter en unas hojas de cuaderno, contándole todo lo que había averiguado. Las cartas perdidas que estaban en mi inventario, la tumba con mi nombre, el expediente de la funeraria que mostraba un cuerpo sellado e identificado por nadie, el registro de correo detenido y la línea del tiempo de cuándo pasó todo. Saqué copias de mis papeles de liberación e imprimí las fotos de la tumba desde mi celular en una farmacia. Metí todo en un sobre a nombre de Carter porque quería que viera las pruebas por su cuenta, sin que Cassandra pudiera meterse o inventar alguna excusa. Pensé que, al ver todo junto, quizá entendería que lo que nos había pasado era realmente grave. Al día siguiente busqué en internet la dirección de la oficina donde trabajaba Carter. Era una aseguradora grande en el centro, en un edificio de oficinas. Fui y entregué el sobre en el área de correspondencia del lobby, dirigido con su nombre completo y el de la empresa. El encargado lo recibió sin decir nada, y salí de ahí sintiendo que, aunque fuera algo pequeño, al menos había dado un paso importante. Después me fui directo al módulo del INE, porque necesitaba renovar mi credencial. La mía ya tenía años vencida desde que estuve en prisión. Esperé unos 40 minutos en la fila hasta llegar a la ventanilla. La persona que me atendió empezó a meter mis datos al sistema, pero noté que su cara cambiaba. Llamó a una supervisora, quien revisó la pantalla y luego me dijo que no podían darme la identificación, porque, según sus registros, yo aparecía como fallecida. Traté de explicar que había sido un error de la prisión, pero la supervisora solo repetía que primero tenía que aclarar mi situación en el registro civil del estado. Salí del INE sin nada, incapaz de probar oficialmente quién era. La oficina de asistencia legal estaba en un edificio medio abandonado cerca de los juzgados, en un tercer piso sin elevador. Subí las escaleras con mis papeles bajo el brazo y las piernas temblorosas del coraje y el cansancio. La sala de espera tenía sillas de plástico viejas y revistas polvosas, pero la recepcionista fue amable cuando le dije que tenía cita con Halima Ward. Me llevó a una oficina pequeña donde una mujer de unos 40 años, sentada tras un escritorio lleno de papeles, se levantó y me dio la mano con un apretón firme y cálido, que me dio ganas de llorar. Me señaló la silla frente a ella y sacó una libreta amarilla, lista para anotar. Empecé a contarle mi historia y ya no pude parar. Sentí que todo me salía de golpe mientras ella llenaba varias páginas de notas. Me hacía preguntas muy puntuales sobre fechas, horarios, nombres, lo que decía exactamente el acta de defunción. Cuando llegué a la parte donde Clayton reconoció mi olor y mi sonrisa, Halima levantó la cara con los ojos tristes, pero siguió escribiendo. Pasaron 2 horas así, y nunca me hizo sentir que estaba loca o mintiendo. Me contó que ya había llevado casos de personas inocentes en prisión, pero nunca uno donde alguien apareciera muerto en los registros aún estando vivo. Cuando terminé, la libreta ya iba por la mitad. Halima revisó sus notas y me explicó que lo primero era presentar una petición urgente al juzgado, para que reconocieran legalmente mi identidad y conseguir una orden de protección. Así nadie podría arrestarme solo por existir. Su tono era firme, profesional, y me advirtió que el proceso podía tomar meses y necesitábamos pruebas contundentes. Lo más importante sería una prueba de ADN comparando el mío con el de Clayton, además de testigos que me conocieran de antes. Asentí con la cabeza, tratando de entender todo mientras ella abría formularios en la computadora. El teclado no paraba de sonar mientras me preguntaba sobre mi familia y mi pasado. ¿Tenía algún familiar que pudiera testificar o dar muestra de ADN? Le dije que tenía una hermana en otro estado, pero que no hablábamos desde antes de que me encarcelaran. Nuestra relación era difícil. Halima lo apuntó y me dijo que, aunque fuera complicada, servía igual para lo del ADN. Luego empezó a enlistar todas las pruebas que yo había juntado, los papeles de libertad con sellos y firmas, el expediente de la funeraria con los traslados, la cronología de cuando me bloquearon el correo, las cartas para Carter que nunca le llegaron. Tecleaba rapidísimo, organizando todo. Pero necesitamos más, dijo sin despegar la vista de la pantalla. Mi expediente completo de la prisión, videos de vigilancia del día en que se supone que morí, archivos médicos que probaran que estaba viva, registros de visitas y llamadas. Me explicó que iba a pedir todo eso usando la ley de transparencia, sus dedos volando sobre el teclado mientras redactaba el oficio. La solicitud iba dirigida al Departamento de Correcciones, exigiendo cada papel y video de mi caso. Mientras se imprimía, abrió otro documento y empezó a escribirle al director de la prisión, con un tono serio y formal explicando la importancia de preservar pruebas y señalando posibles delitos. Me dijo que también copió al fiscal general del estado, porque esto ya era más grave que un simple error administrativo. Alguien había alterado los registros oficiales a propósito, y eso era delito. La impresora no paraba, y ella firmaba cada hoja con decisión antes de meterlas en sobres. La vi trabajar con una mezcla de alivio y ansiedad. Por fin alguien estaba haciendo algo en vez de decirme que yo estaba mal. Cerró los sobres, los puso en la bandeja de salida, y me miró con una sonrisa leve. Esto apenas empieza, me advirtió, pero al menos ya tienes abogada y un plan. Salí de ahí 1 hora después, con copias de todo lo que mandó, bajando los 3 pisos de escaleras con mi carpeta ahora mucho más gruesa. Por primera vez desde que llegué a buscar a Carter, sentí que tal vez sí podría demostrar lo que me pasó. El pánico y la confusión que me habían ahogado por días se aflojaron tantito. Ahora tenía a una abogada de mi lado, alguien que sí sabía cómo pelearle al sistema. Afuera, en la banqueta, revisé la hora en el celular que me prestaron en el refugio para emergencias. Aún era temprano, faltaban horas para la cena.
Empecé a caminar rumbo a la parada del camión cuando se me acercó una mujer de unos 35 años, con una bolsa tipo mensajero y una sonrisa profesional pero amable. Se presentó como Kirsten Logan, periodista enfocada en temas de justicia penal. Me explicó que alguien del centro de apoyo le había hablado de mi caso y quería escuchar mi historia. Sentí el estómago hecho nudo, temiendo que las cosas se complicaran, o que Cassandra se enterara por las noticias y usara eso contra mí para alejarme de Clayton. Pero Kirsten no se detuvo y siguió hablando, explicando que el interés de los medios muchas veces obligaba a las burocracias a moverse más rápido porque nadie quería quedar mal ante el público. Me aseguró que iba a revisar cada detalle antes de publicar cualquier cosa y que haría todo lo posible por proteger mi privacidad, aunque sin dejar de evidenciar lo que había hecho el sistema penitenciario. Me quedé viendo su cara, tratando de decidir si podía confiar en ella. Sacó una tarjeta de presentación con su nombre y el logo del periódico, y también me mostró enlaces a artículos que había escrito sobre casos de condenas injustas y reformas en las cárceles. Cuando revisé los artículos desde su teléfono, se notaban serios, investigaciones bien hechas, que incluso habían provocado cambios en las políticas. Así que acepté hablar y nos fuimos a una cafetería a 2 calles de ahí, donde me invitó a comer mientras le contaba todo de nuevo. Grabó la conversación en su teléfono, pero antes me pidió permiso, y fue tomando notas en una libreta vieja con manchas de café. Pasaron 2 horas y yo le fui explicando toda la historia, mostrándole papeles, hablándole de la funeraria y del cuerpo sellado. Se le abrieron los ojos de sorpresa cuando le enseñé el expediente de Mick sobre el protocolo de traslado y le tomó fotos a cada página con su celular. «Esto es rarísimo», dijo. «Casi nunca llega un cuerpo sellado sin que nadie lo vea». Eso le hacía pensar que alguien con autoridad había armado todo el encubrimiento. Alguien que podía manipular papeles oficiales y el manejo de traslados. Fotografía tras fotografía. Fue guardando mis papeles de liberación, la copia del acta de defunción y las fotos de la tumba. Cuando terminamos, cerró su libreta con determinación y me prometió que iba a empezar a hacer llamadas al departamento de correcciones. «Les voy a pedir un comentario oficial sobre tu caso y a ver qué contestan», me dijo. «Según lo que digan, sabré si fue un error o si hay algo más raro detrás». Volví al albergue en camión, con el estómago hecho nudo y sintiéndome muy expuesta pensando en lo que podría pasar cuando se publicara el artículo de Kirsten. Al día siguiente por la tarde, ella me mandó un mensaje diciendo que ya tenía respuesta de la Oficina de Información Pública del Departamento de Correcciones. Me contó que, como era de esperarse, la respuesta fue seca y burocrática, que estaban investigando, pero que no podían hablar de casos individuales. Me explicó que eso era puro lenguaje de gobierno para decir que estaban en crisis, porque siempre usan esas frases cuando no saben ni qué está pasando. 3 días después de mandar mi carta al trabajo de Carter, un número desconocido llamó al teléfono del albergue. Estuve a punto de no contestar porque pensé que era spam, pero algo me hizo responder. La voz de Carter sonaba temblorosa y nerviosa, y me preguntó si podíamos vernos en un lugar público para platicar. Me dijo que había recibido mi carta en el trabajo, y que no dejaba de pensar en ella desde entonces. Me temblaban las manos cuando acepté encontrarme con él en la misma cafetería donde había hablado con Kirsten. Carter ya había visto todas las pruebas, lejos del filtro protector de Cassandra, y noté que algo en él estaba cambiando. Colgué, y me quedé un rato sentada en la litera, mirando el teléfono y pensando si eso quería decir que por fin empezaba a creerme, o si solo necesitaba más respuestas antes de pensar que estaba loca. Cuando llegué a la cafetería al día siguiente, casi no había gente, solo unos cuantos con su laptop. Desde lejos vi a Carter sentado en una mesa de la esquina, y se veía fatal, ojeras profundas, camisa arrugada, el pelo todo alborotado como si no hubiera dormido en días. La carpeta manila llena de papeles estaba enfrente de él. Me senté frente a Carter y lo observé mientras abría la carpeta con las manos temblorosas, y fue acomodando los documentos entre los dos, como si estuviera presentando pruebas de un crimen. Certificado de defunción, programa del funeral, cartas oficiales de la prisión, todo bien ordenado. Su voz salió ronca cuando por fin habló y me preguntó cómo podía ser posible todo eso si yo estaba ahí, viva, frente a él. Yo saqué mis propios papeles, los de liberación, con sellos y firmas oficiales, y le expliqué todo lo que sabía, señalándole fechas, mostrándole la línea de tiempo de cuándo debieron haberle llegado mis llamadas y cartas. Carter se quedó mucho tiempo viendo los papeles hasta que por fin me admitió algo que me dolió en el pecho, que sí, que se le hizo raro cuando de un día para otro dejaron de llegar mis cartas y llamadas, pero que la consejera de la prisión le dijo que yo me estaba alejando justo antes de mi supuesto suicidio. Le dijeron que yo me estaba distanciando de todos, como si me estuviera preparando para eso, y la consejera lo dijo de una manera tan normal, como si fuera algo que ya habían visto muchas veces. Carter seguía con las manos temblorosas cuando agarró su celular, buscó entre sus mensajes y me mostró la pantalla. Había un mensaje de texto, supuestamente mío, fechado exactamente 8 meses atrás. Decía que ya no aguantaba la prisión, que él debía seguir su vida y olvidarse de mí. Me quedé viendo el mensaje con un nudo en la panza, porque jamás mandé algo así. Le aseguré que no tenía idea de cómo alguien pudo haber entrado a mi cuenta para enviarle eso, pero claramente alguien lo hizo. Alguien quería que Carter pensara que yo ya me estaba rindiendo. Y él, pues, lo creyó. Creyó que me estaba despidiendo. Le pregunté por la carta, la que supuestamente el director de la prisión le había entregado en mano. Carter se puso pálido y sacó su cartera. Dijo que la había cargado 8 meses, bien doblada en el cuero. El papel ya estaba suave de tanto manipularlo, con marcas de dobleces por todas partes. Seguro la había abierto y cerrado cientos de veces. Tomé la carta con cuidado y empecé a leer. La letra sí se parecía a la mía. Era suficiente para que Carter creyera que la había escrito yo. Pero el tono no era mío. Era una redacción forzada y formal,
nada que ver con cómo escribo o hablo. Decía cosas de aceptar mi destino y encontrar paz, frases que yo nunca he usado. Hablaba de Clayton de una manera tan fría que me daban ganas de gritar, porque jamás he escrito así sobre mi hijo. Carter me miraba todo el tiempo, analizándome, y pude notar en su mirada que algo empezaba a cambiar, como si por fin se permitiera creer que tal vez yo decía la verdad. Me preguntó, casi en un susurro, qué necesitaba de él. Se lo dije directo, sin rodeos, porque ya no tenía caso andar con vueltas. Necesitaba una prueba de ADN para demostrar que soy la mamá biológica de Clayton. Necesitaba que dejara de tratarme como una extraña peligrosa que quería hacerle daño a su familia. Necesitaba que me ayudara a entender qué había pasado y quién nos había hecho esto. Asintió lentamente y me dijo que sí, que aceptaría hacerse la prueba de ADN, pero también que necesitaba tiempo para digerir todo antes de meter más a Clayton en el asunto. Cassandra estaba muerta de miedo, me explicó. Tenía pánico de que yo llegara a destruir la familia que armó con él. Estaba embarazada y no dejaba de preocuparse por lo que mi regreso podía significar para su bebé, para Clayton, para todo lo que habían construido juntos. Él tenía que encontrar cómo manejar el asunto sin lastimar a todos los involucrados. Yo quería reclamarle, exigir ver a mi hijo en ese momento, pero me forcé a guardar la calma. Nos pasamos los números de celular ahí mismo en la mesa. Carter me juró que se iba a poner a disposición para todos los trámites legales de Halima, que no iba a poner ningún obstáculo para que pudiera recuperar mi identidad. Ya cuando íbamos saliendo, me tocó el brazo un segundo. Fue tan rápido que casi ni lo sentí. Me dijo que sentía no haberme creído al principio, que tanto el acta de defunción como el funeral parecían reales. Me confesó que aceptar mi ausencia le resultó más fácil que ponerse a cuestionar los papeles oficiales que le entregó el sistema penitenciario. De regreso al albergue me fui en el camión como en automático, hecha un nudo por dentro y agotada. Pero por primera vez en toda esta pesadilla, sentí una chispa de esperanza. Tener a Carter de mi lado, y no en mi contra, lo cambiaba todo, aunque el camino que venía seguía siendo complicado y lleno de dudas. Por lo menos ahora tenía a alguien que me creía, alguien que podía ayudarme a demostrar quién soy de verdad. 2 días después, me sonó el teléfono. Era Halima. Tenía noticias que me aceleraron el corazón. El Departamento de Correccionales había asignado un investigador interno a mi caso, gracias a sus solicitudes y al artículo de Kirsten. Una mujer llamada Antonella Colombo, de la oficina del inspector general, quería entrevistarme sobre lo sucedido. Halima me pasó la dirección de un edificio de gobierno en el centro y me pidió llevar toda la documentación que tuviera. El edificio era de esos de puro cemento y cristal, frío y burocrático. Antonella me recibió en una sala de juntas chiquita en el 3er piso. Calculo que tendría unos 40 años, cabello oscuro amarrado en una coleta súper apretada y unos ojos vivos que no se le escapaba nada. Desde que entré me di cuenta de que era una persona muy seria. Puso un grabador sobre la mesa y lo prendió antes de que siquiera me sentara. Sus preguntas eran muy directas y no dejaban nada al aire. Quería saber todo sobre mis últimos meses en la cárcel, mi rutina diaria, qué custodios trabajaban en mi módulo, quién manejaba mi correspondencia. Me preguntó por la queja que metí hace 8 meses sobre las cartas que nunca llegaron. Mientras yo respondía, ella hacía anotaciones con una letra chiquita y exacta. Sacó copias de todos mis papeles con un escáner que tenía en la esquina, mis papeles de liberación, la copia del acta de defunción, el archivo de la funeraria, fotos de la tumba, todo. Puso especial atención en saber qué custodios tenían acceso a mi módulo y a la zona de correspondencia. Me pidió que anotara todos los nombres que pudiera recordar, cada persona que veía seguido esos últimos meses antes de que se inventaran mi muerte. La entrevista se alargó casi 2 horas y yo acabé fundida, pero Antonella parecía satisfecha con lo que le di. Guardó sus notas y el grabador. Luego me dijo que me contactaría conforme avanzara la investigación. No podía decirme qué iban encontrando, pero me prometió que iba a tener a Halima al tanto de todo lo relevante para mi caso. Cerró su carpeta y me vio con una cara que no supe leer. Abrió algo en su computadora y me giró el monitor para que viera. La base de datos tenía mi nombre con una nota de fallecida desde hacía 8 meses, pero al meterse a los detalles había algo raro. Me señaló un campo que decía verificado por y solo aparecía un nombre, cuando normalmente había varias firmas. Raina Harrington, supervisora del área de correo. Antonella bajó más y me señaló la fecha de renuncia, exactamente 2 semanas después de que se registró mi supuesta muerte. Se me hizo un nudo en el estómago. Me quedé viendo el nombre de Raina Harrington, tratando de acordarme por qué me sonaba, y de repente caí en cuenta, como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Raina era la que trabajaba en el área de correo, la que usaba demasiado perfume y siempre traía unas uñas postizas larguísimas que hacían ruido cuando movía los paquetes en el mostrador. Me acuerdo porque salía con uno de los custodios de mi módulo, Rodrigo, un tipo de bigote grueso que siempre traía cara de pocos amigos cada vez que los internos le preguntaban algo. Nunca tuve broncas graves con ellos, solo la actitud típica del personal de prisión, que te tratan como si fueras invisible o como si no entendieras nada. Pero hace 8 meses sí metí una queja. Escribí 3 cartas para Carter en una semana, porque se acercaba el cumpleaños de Clayton, y quería asegurarme de que aunque fuera una le llegara. Ninguna llegó. Cuando le pregunté a Raina, se puso a la defensiva y me salió con que el sistema de correo estaba saturado y a veces se perdían cartas. Metí la queja por la vía oficial, anotando las fechas y el hecho de que Carter nunca recibió nada. La queja llegó a su supervisora y de ahí nunca volví a saber. 2 semanas después me suspendieron el derecho a mandar correspondencia, según esto por una infracción que ni siquiera cometí. Antonella me estuvo observando mientras yo recordaba todo esto. Me pasó un bloc amarillo y una pluma, y me pidió que escribiera todo lo que recordara sobre esa queja, cada detalle sobre las cartas perdidas, cada plática con Raina, cualquier cosa sobre Rodrigo o cualquier otro empleado que pudiera estar metido. Me dijo que no podía darme detalles de la investigación porque aún seguía,
pero sí confirmó que estaban revisando si alguien del personal falsificó registros para encubrir robo de correspondencia u otras cosas graves. Apenas empecé a escribir, las palabras me salieron solitas. Conté cómo Raina siempre parecía tener prisa cuando le llevaba las cartas, cómo las aventaba en la bandeja sin ni mirarlas, cómo el formato de queja que llené solo recibió una respuesta genérica diciendo que mi caso no tenía fundamento. También escribí sobre Rodrigo y cómo me empezó a ver raro después de que metí la queja, como si él supiera algo que yo no. Escribí sobre cómo me suspendieron el derecho a escribir cartas justo después de todo eso, y cómo tuve que entrarle a un rollo de apelaciones solo para poder comunicarme otra vez con mi familia. Cuando por fin me devolvieron el permiso, Carter ya no me respondía. Pensé que estaba enojado conmigo o que simplemente había tirado la toalla con nuestro matrimonio. Jamás se me ocurrió que alguien, de plano, me estaba borrando del sistema. Me temblaba la mano mientras seguía escribiendo. Antonella no me apuró. Me dejó tomar mi tiempo y solo asentía cada vez que la volteaba a ver. Cuando terminé, ya había llenado 4 hojas por los 2 lados con todo lo que logré recordar. Ella agarró las hojas y las leyó súper atenta, haciendo apuntes en otra libreta. Luego me vio con una seriedad que me puso la piel de gallina y me soltó algo que me dejó helada. Me dijo que si Raina y Rodrigo estaban metidos en esto, tenía que mantenerme lo más lejos posible de ellos. Que si los enfrentaba de frente podía echar a perder la investigación y, peor aún, ponerme en peligro. Que gente capaz de hacer tantas cosas para cubrir sus delitos no se iba a detener ante nada si se sentía amenazada. Le juré que no iba a buscarlos, aunque por dentro quería gritar. Estas personas me habían quitado la vida, borrado mi identidad y hasta hecho que mi esposo creyera que estaba muerta. Todo nomás para tapar que andaban robando correspondencia. Solo de pensarlo, sentía que iba a vomitar ahí mismo en la oficina. Antonella me acompañó hasta la salida y me dijo que me iba a mantener al tanto del avance de la investigación. Todavía me repitió que no fuera a hacer ninguna locura, como intentar contactar a Raina o Rodrigo por mi cuenta. Le dije que sí y salí del edificio sintiendo que me iba a desmayar. Ya de regreso en el refugio, no podía poner la mente en nada. Solo pensaba una y otra vez en las uñas de Raina haciendo clic y en el bigote de Rodrigo, y cómo 2 personas al azar me habían echado a perder la vida. Esa tarde me vibró el celular con un mensaje de Kirsten. Su reportaje acababa de salir. Abrí el enlace y ahí estaba. El encabezado decía: mujer declarada muerta por el sistema penitenciario lucha por recuperar su vida. Lo redactó con mucho cuidado, se centró en los papeles y en las fallas del sistema, sin hacerlo ver como una novela exagerada. Metió frases de la entrevista, fotos de mis papeles de liberación junto al acta de defunción, y lanzó preguntas sobre cómo era posible que el sistema perdiera el rastro de alguien que seguía viva. El artículo estaba muy bueno, de verdad, y me dio gusto que alguien por fin contara mi historia de manera justa. En menos de una hora ya se estaba compartiendo por todos lados en redes. Veía cómo se iban acumulando los comentarios en la pantalla de mi celular. La mayoría de la gente estaba indignada. Decían cosas como: ¿cómo puede pasar esto? O que el sistema está podrido, o qué bárbaros con esta pobre mujer. Aunque sí hubo algunos que dudaban. Dijeron que seguro yo era una estafadora o tenía problemas mentales, que debía haber una explicación lógica. Pero los mensajes de apoyo eran muchísimos más que los negativos. La gente compartía el artículo y etiquetaba a medios y hasta a funcionarios del gobierno. Por primera vez sentí que tanta atención tal vez podría traer algo bueno. A la mañana siguiente, la directora del refugio me llamó a su oficina. Se veía toda tensa e incómoda. Me dijo que la noche anterior le habían llamado para decirle que yo era peligrosa y que no debía estar cerca de gente vulnerable. Que quien llamó dijo que yo era violenta e inestable y que tenerme ahí ponía en riesgo a todos. Ella me aseguró que no creía nada de eso, que desde que llegué siempre me había comportado tranquila y respetuosa, pero que tenía que tomarse en serio esa amenaza por temas legales y por la seguridad de las demás. Me pidió disculpas de corazón, pero necesitaba que buscara otro lugar donde quedarme. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Recogí mis cosas y le marqué a Alima desde afuera del refugio. Cuando le conté lo que había pasado, se notaba que estaba enojada, pero no conmigo, sino con quien hizo esa llamada. Me dijo que tenía un fondo de ayuda legal de emergencia que podía usar para meterme a un motel barato unas semanas, mientras veíamos una solución más estable. 2 horas después ya me estaba registrando en un motel todo venido a menos a las afueras. El cuarto olía a cigarro y a cloro, la colcha de la cama tenía manchas que preferí no investigar, y la tele solo agarraba 3 canales. Pero tenía puerta con seguro, y nadie podía decirme que me fuera. Después de semanas en el caos del refugio, y años del ruido y la vigilancia de la cárcel, tener mi propio espacio se sentía como el mayor lujo del mundo. Me senté en la cama, y solo respiré unos minutos, dejando que el silencio me envolviera. Mi celular vibró con un mensaje de Carter. Me dijo que Cassandra había visto el artículo de Kirsten y estaba muy alterada, que le preocupaba que tanta atención de los medios pudiera afectar la vida de Clayton, que los reporteros se fueran a aparecer en la casa o en la escuela. Me pidió que por favor no diera más entrevistas públicas hasta que se arreglara lo legal. Le respondí que estaba de acuerdo y que no haría más entrevistas por ahora. No le confesé que Kirsten ya me había propuesto más cobertura. No quería echarle más leña al fuego con él y Cassandra. 2 días después, Halima me habló con noticias. El juzgado había puesto fecha para la audiencia de su solicitud de emergencia en 2 semanas. Me dijo que había que aprovechar ese tiempo para juntar toda la evidencia posible. Resultados de ADN de Clayton y míos,
mis expedientes completos de prisión para probar que estaba viva cuando supuestamente había muerto, y testimonios de gente que me conocía antes de entrar a la cárcel. Me dictó toda la lista y la fui anotando en la libreta del motel. De repente, 2 semanas se me hacían nada para demostrar que existía. Lo primero que Halima puso en la lista fue contactar a mi hermana. No hablaba con Rachel desde hacía casi 4 años, desde antes de irme presa, cuando nos peleamos feo por un dinero que le pedí y nunca le pagué. Me quedé sentada en la cama del motel, viendo mi teléfono como 10 minutos antes de animarme a marcar. Contestó al tercer timbrazo. Su voz sonaba más madura, cansada. Le dije que era yo, y se quedó muda como medio minuto. Luego se soltó llorando y preguntó cómo podía ser posible, porque hacía 8 meses le había llegado una carta del capellán de la cárcel diciendo que yo estaba muerta. La carta traía el membrete oficial de la prisión y todo. Me contó que se sentía pésimo por no haber ido al funeral, pero no tenía dinero. Vivía a 3 estados de distancia y además nuestra relación estaba muy mal. Le platiqué todo, cómo se inventaron el acta de defunción, cómo Carter se volvió a casar y cómo Clayton de verdad creyó que yo estaba muerta. Rachel no paraba de decir que debió haber sospechado, que lo lógico era haber llamado a la cárcel para confirmar, pero simplemente asumió que nadie se atrevería a mentir sobre algo tan grave como la muerte de una persona. Le pregunté si todavía tenía la carta del capellán y me dijo que sí, que la guardaba en una caja junto con fotos viejas de la familia. Me prometió que la iba a escanear y me la mandaría por correo en cuanto encontrara tiempo. Luego vino lo más difícil. Le pedí si podía dar una muestra de ADN para comprobar que éramos hermanas, y si se necesitaba, testificar en la corte sobre nuestra familia. Rachel aceptó sin dudarlo, diciendo que quería ayudar a aclarar todo este relajo, y que le dolía no haber estado conmigo cuando más la necesité. Nos echamos casi 1 hora platicando, poniéndonos al día de años enteros sin hablarnos. Me contó de sus hijos, que ya están grandes, del divorcio y del nuevo trabajo que consiguió en un súper. Sentí bien bonito tener a mi familia de vuelta, aunque fuera esa parte con la que estuve peleada tanto tiempo. Terminando la llamada, me llegó el correo de Rachel con el escaneo de la carta del capellán. La carta se veía igual de formal que todos los otros papeles chuecos, con el logo de la prisión y la firma de alguien que se llamaba Capellán Zion. Enseguida se la mandé a Halima. 3 días después, Halima me llamó para decirme que ya estaba todo listo con un laboratorio del gobierno para la prueba de ADN. La cita era al día siguiente, a las 9 de la mañana. Carter accedió a llevar a Clayton, y Rachel iba a manejar desde otro estado para dar también su muestra. Esa noche no pude pegar el ojo, pensando en ver a Clayton en ese lugar tan frío. El laboratorio era un edificio médico en el centro, con paredes blancas y luces tan fuertes que el ambiente se sentía helado. Llegué antes de la hora y me senté en la sala de espera hasta que Carter entró con Clayton. Mi hijo parecía tan chiquito entrando por esas puertas de vidrio, agarradito de la mano de su papá, con su playera azul de dinosaurios, la que le regalé en su 7º cumpleaños. Cuando me vio, se detuvo y se me quedó mirando. Le sonreí, pero no le hablé, porque Halima me había advertido que la orden de la corte no me permitía tener contacto con él durante la cita. Una técnica del laboratorio nos llamó a un cuarto pequeño, con 3 sillas y una mesa llena de frascos y tubos. Le explicó a Clayton, con voz dulce, que solo era un hisopo rápido por dentro de la mejilla y que no dolía nada. Clayton me miraba mientras ella hablaba, como si quisiera entenderlo todo. Carter estaba atrás de él, con las manos en sus hombros, cuidándolo. Primero me tomaron la muestra a mí, pasándome el hisopo por la mejilla durante unos segundos. Después le tocó a Clayton, que se portó súper valiente y ni se movió. Yo no podía dejar de verle la cara, grabándome cada detalle porque no sabía cuándo volvería a verlo. Sus ojos, igualitos a los míos, color café oscuro con destellos dorados. Tenía una cicatriz chiquita en la barbilla, de cuando se cayó de la bici a los 5 años. Moría de ganas de abrazarlo, de no soltarlo nunca, pero me quedé sentada, con las manos entrelazadas sobre las piernas. Cuando terminaron con Clayton, la técnica etiquetó todos los tubos con códigos de barras. Carter le dijo a Clayton que ya nos podíamos ir, y él, con vocecita bajita, le preguntó si podía decirme algo. Carter dudó, pero al final accedió. Clayton se volteó y me dijo, «De verdad hueles como mi mamá», y eso me confunde. Antes de que pudiera contestarle, Carter lo sacó del cuarto. Me quedé ahí esperando como 20 minutos más, hasta que llegó Rachel. Cuando por fin apareció, nos abrazamos fuerte en la sala de espera. Se veía diferente, más delgada y mayor, pero tenía la misma mirada de siempre. Le tomaron la muestra y la técnica nos explicó que, con todo y el trámite urgente, los resultados tardarían 10 días. 10 días me parecían una eternidad, aunque yo ya sabía lo que la prueba iba a confirmar, que soy la mamá de Clayton y que nunca morí en esa celda. Pasé esos días casi encerrada en el cuarto del motel, viendo programas horribles en la tele y tratando de no volverme loca de la desesperación. Al 6º día, Antonella me marcó con nueva información de su investigación. Me contó que las cámaras de la prisión mostraban que yo seguía viva esos días, que salgo caminando por mi módulo justo en la fecha en que supuestamente morí, que estuve en la sala común, en el comedor y en mi celda. También entrevistó a varias mujeres de la unidad, y todas confirmaron que sí estuve ahí esa semana, entera y vivita. Muchas dijeron que hablaron conmigo el mismo día que el acta aseguraba que me había quitado la vida. La voz de Antonella se puso seria cuando me contó lo siguiente. Había otra muerte de una interna, 3 días antes de mi falsa muerte. Era una mujer llamada Jazz, que falleció de un infarto, o algo así. Jazz no tenía familia, así que el condado se quedó con el cuerpo y la enterraron en el panteón de la prisión, donde sepultan a la gente que nadie reclama. Pero aquí viene lo macabro. La hora de la muerte de Jazz y mi muerte falsa coincidían demasiado bien. Antonella creía que alguien había cambiado nuestras identidades en los registros, declarando que yo era la muerta y enterrando el cuerpo de Jazz con mi nombre. Sentí un vacío horrible en el estómago, pensando en esa mujer enterrada bajo mi nombre. Antonella me explicó su teoría. Si Reina y Rodrigo andaban robando correspondencia, como yo sospechaba, y mi queja de hace meses podía ponerlos en evidencia, tal vez vieron en la muerte de Jazz la oportunidad perfecta.
Si me declaraban muerta, podían desaparecer mis denuncias como simples errores administrativos. Carter dejaría de preguntar por las cartas perdidas. Yo quedaría atrapada en el limbo burocrático aún después de mi supuesta muerte. Todo tenía un sentido escalofriante que me revolvía el estómago. Me mataron en el papel y enterraron a otra con mi nombre solo para tapar el robo de cartas y quién sabe qué otras cosas. Carter dejaría de llamar a la prisión, nadie preguntaría por mí, y cualquier queja mía quedaría en el olvido porque los muertos no pueden protestar. Le pregunté a Antonella qué les pasaría a Reina y Rodrigo si lográbamos probar todo esto. Me dijo que podrían enfrentar cargos federales por falsificación de documentos, fraude postal y violaciones a los derechos civiles. La administración de la prisión también podría estar metida en un gran lío por no haberse dado cuenta de un error tan grave en su sistema. Hasta podrían meter mano los federales. No faltaría quien perdiera su trabajo y seguro lloverían demandas. Antonella me comentó que estaba armando un caso sólido, pero que aún necesitaba más pruebas antes de presentar cargos. Andaba rastreando los registros del traslado del cuerpo de Jazz y platicando con más empleados de correspondencia. Todo iba avanzando, según ella, pero estas investigaciones toman su tiempo. Le agradecí y colgué, sintiéndome enojada, pero, al mismo tiempo, un poco aliviada. Por un lado, me daba coraje saber que hubo gente capaz de arruinarme la vida solo para tapar sus tranzas, pero por el otro, sentía alivio porque finalmente alguien con poder me creía y estaba haciendo algo por demostrarlo. 5 días antes de la audiencia, Halima me llamó al cuarto del motel a las 8 de la mañana para avisarme que ya estaban los resultados del ADN del laboratorio estatal. Me los leyó por teléfono. 99.97% de probabilidad de que soy la mamá biológica de Clayton. El ADN de mi hermana también confirmó que sí éramos hermanas. El laboratorio no tenía ninguna duda sobre mi identidad. Halima dijo que en menos de una hora iba a entregarle esos resultados al juez y mandaría copias tanto al abogado de Carter como al fiscal del estado. Cuando colgué, me quedé sentada en la cama del motel, viendo la confirmación impresa que Halima me mandó al centro de negocios de abajo. La ciencia solo vino a confirmar lo que yo ya sabía, pero ver esos números le daba otra dimensión. 2 horas después volvió a sonar mi celular y vi que era Carter. Contesté y lo escuché sollozar antes de poder decir cualquier cosa. No paraba de pedirme perdón, diciendo que no sabía cómo asimilar que había enterrado a otra persona mientras yo seguía viva. Su voz se quebró cuando me preguntó si nos podíamos ver para platicar sobre cómo íbamos a contarle la verdad a Clayton. Sin pensarlo, le dije que sí, y quedamos en vernos en la misma cafetería al día siguiente por la mañana. El resto de ese día me la pasé dando vueltas en el cuarto del motel, dándole vueltas a la cabeza sobre lo que sentiría al ver a Carter ahora que por fin creía mi historia. Al otro día llegué temprano a la cafetería y me senté en la misma mesa de siempre. Carter llegó como 10 minutos después, con un sobre manila en la mano y cara de no haber dormido nada. Se sentó frente a mí y empujó el sobre hacia mi lado. Adentro venían fotos impresas del cumpleaños número 8 de Clayton, que fue hace 3 meses. Un cumpleaños que me perdí porque todos creían que yo ya no estaba. Fui viendo las fotos una por una. Clayton con su capa de superhéroe, apagando las velas de un pastel de Batman, abriendo regalos en la sala que ahora también era de Cassandra. Ver la cara de mi hijo en esos momentos donde yo tenía que estar, me daban ganas de gritar. Carter me veía mientras revisaba las fotos y empezó a hablar. Me contó que Cassandra la estaba pasando fatal con todo esto de que yo estuviera viva. Había formado una familia con él pensando que yo me había ido para siempre, y ahora estaba embarazada de 7 meses, con miedo de lo que mi regreso significara para su relación y el futuro de su bebé. Yo entendía por qué se sentía así, pero eso no cambiaba lo que yo necesitaba. Le dejé claro a Carter que no quería destruir su nueva familia, pero tampoco pensaba desaparecer de la vida de Clayton. Teníamos que encontrar la manera de que todos existiéramos juntos, aunque fuera incómodo y difícil, porque Clayton merecía conocer a su verdadera mamá. Carter asintió y propuso empezar con visitas supervisadas en cuanto el juez restaurara oficialmente mi identidad, así Clayton podría irse acostumbrando poco a poco y no se sentiría abrumado de golpe. No era exactamente lo que yo quería. Mi instinto era abrazar a mi hijo y no soltarlo nunca, pero acepté porque presionar demasiado y tan rápido podría hacerle daño. La audiencia fue un martes por la mañana. Halima me encontró afuera del juzgado a las 9. Pasamos seguridad y esperamos en el pasillo hasta que llamaron nuestro caso. La sala era más chica de lo que imaginaba, con la jueza sentada detrás de un escritorio alto de madera. El abogado del estado estaba en una mesa y Halima y yo en otra. Mi hermana viajó para estar ahí y se sentó en la galería, detrás de nosotras. Halima se puso de pie y fue presentando nuestras pruebas, una por una. Los resultados de ADN que decían con 97% de certeza que yo era la mamá de Clayton, las grabaciones de la prisión donde se veía que yo estaba viva y moviéndome el día que supuestamente había muerto, el expediente de la funeraria que Mick consiguió mostrando el traslado sellado del cuerpo y un proceso de identificación normal, los hallazgos de Antonella sobre Reina y lo raro de todo lo que pasó, el testimonio de mi hermana sobre la historia de la familia y la carta falsa que le llegó sobre mi muerte. Cuando Halima terminó, el abogado del estado se levantó para decir que el estado no peleaba los hechos y estaba de acuerdo en que mi identidad debía ser restituida de inmediato. La jueza revisó todo lo que tenía en el escritorio y me pidió que me pusiera de pie y dijera mi nombre para dejarlo registrado. Vivian Jennings, respondí fuerte y claro en esa sala. Ahí mismo la jueza dio su fallo. Declaró que yo estaba viva y que el acta de defunción había sido emitida por error. Todas las dependencias estatales debían corregir sus registros de inmediato. También ordenó visitas supervisadas con Clayton mientras se hacía una evaluación completa de custodia. Salir del juzgado con un papel que probaba legalmente que existía fue raro después de tantas semanas de que me trataran como si fuera un fantasma. Halima me abrazó en las escaleras y me dijo, esto apenas empieza. Todavía hay que buscar que se haga justicia y ver lo de la custodia permanente. Pero al menos, ahora ya estaba oficialmente viva
conocía otra vez, y era la madre legal de Clayton. Eso es todo lo que quería contarte hoy. Siempre trato de que te lleves algo útil, no solo una historia. Si esto te dio una idea o un poco de claridad, entonces valió la pena. Suscríbete para que no te pierdas lo que sigue.